Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 9. Vamos a leer el versículo 17, el versículo 25 y el verso 38. El contexto en el que se desarrolla esta historia es el milagro que el Señor Jesús hace también a un ciego. Y quizás la parte más importante es que este ciego es cuestionado por los fariseos y él tiene respuestas muy firmes. Leamos lo que dice el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. El versículo 25. Entonces él respondió y dijo, otra vez los fariseos están presionando, y entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El versículo 38, él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este contexto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los fariseos están interrogando al ciego, y en esta circunstancia también hay una diversidad de reacciones. Los discípulos estaban preocupados con una explicación teológica acerca de quién pecó primero, sus padres o para que sea ciego. Los vecinos estaban expresando curiosidad y admiración. Los fariseos, obcecados en su incredulidad, estaban torciendo los hechos. Los padres también, tímidos, evaden el conflicto. En lugar de dar una respuesta y afrontar, ellos evaden la situación. En el centro está este ciego. Pero qué maravilloso, firme, atrevido y valiente, fiel a la verdad. Se había convertido en un vencedor. Por esto quiero ver algunos factores muy importantes acerca de esta historia. Primer factor que es muy importante: cuando enfrentemos circunstancias, confrontaciones, cuando muchas personas quieran cuestionar tu fe, quieran poner en tela de juicio la experiencia que estás viviendo, el momento que estás viviendo, tu compromiso con la iglesia, entonces debes tener una reacción. Primero, noten que este ciego tenía una fe, pero esa fe en este momento se basa con firmeza en su experiencia. Maravilloso. Y es que muchas de las cosas que Dios hace en nuestra vida no tienen una explicación lógica. Muchas de las cosas que Dios hace en nosotros no tienen explicaciones. Y frente a ello no necesitamos tener explicaciones a todas las personas que quieren una explicación. Necesitamos afirmarnos en nuestra experiencia. Noten que él decía: habiendo Dios sido ciego, ahora veo. Esa era su experiencia. Había muchas preguntas. ¿Quién es el que te sanó? ¿Qué es? ¿Dónde lo conociste? ¿Qué es? ¿Es pecador? ¿No es pecador? ¿Profeta? No. Él dice: no sé, yo solo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. Aquella experiencia que él tuvo era la firmeza de su fe. No estoy queriendo decirte que como cristianos no conozcas la palabra, no leas la Biblia. Lo que quiero decirte es que muchas veces la experiencia que tú has tenido con Dios, aquella experiencia que no sabes explicar muchas veces con palabras, aquello que eras antes y ahora quién eres, una nueva criatura, que no sabes cómo ampliamente explicar, debe ser una firmeza de fe en nosotros. No sé, yo solo sé que antes eras aquella persona, ahora soy otra, algo pasó en mí. No sé, solo sé que Dios hizo algo maravilloso y eso no tiene explicación. La gente querrá decirte que te han lavado el cerebro, las personas querrán decirte que es solo una cuestión emocional. No sé, yo solo sé que antes era una cosa y ahora soy esta persona. Eso es importante. Este ciego no tenía respuestas. No tenía respuestas ni siquiera religiosas. Simplemente sabía una cosa, que él antes no veía y ahora veía. Es más, la religión más bien lo cuestionaba. La religión le decía que era un pecador, que no había cumplido la ley. Los fariseos le dicen: tú eres un pecador. Pero él basa su fe en esa experiencia maravillosa, en esa experiencia de un milagro en su vida. Nunca desestimes, nunca menosprecies la experiencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una de las mayores experiencias que hemos tenido, de saber que ahora somos nuevas criaturas. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Cada hijo de Dios tiene certeza de que es hijo de Dios. Algo pasó, no eres la misma persona, algo pasó. Esa tiene que ser la base de nuestra fe. Todavía tienes que tener siempre una respuesta paciente y firme. No te exasperes. Cuando no tengas una respuesta clara o concreta, no necesitas responder toda pregunta. Simplemente, si no la sabes, di: no sé, solo sé que ahora yo vivo, que me siento que soy amado, que Dios me ama. No necesitas tener explicaciones para todo. No te exasperes. Muchas veces el diablo usa personas para provocar en ti esa exasperación, esa desesperación, y eso más bien nos lleva a sentirnos mal. Necesitas basar una vez más tu fe en aquello que Dios hizo en ti. Lógicamente, mientras vas avanzando, vas conociendo la palabra misma va afirmando aquello que tú estás sintiendo, aquello que el Señor está haciendo en tu vida y aquello que el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu. Necesitas, por lo tanto, mantenerte firme ante toda oposición.
firme ante toda presión que a tu alrededor el maligno quiere levantar para quitarte la fe, para avergonzarte. No tenemos nada que avergonzarnos, absolutamente. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier filosofía o pensamiento humano. Todavía permite que más bien esta confrontación te haga crecer. Si nosotros observamos bien en esta historia, te vas a dar cuenta que cada vez que era presionado por los fariseos, la fe de este hombre crecía. Primero, este ciego se refiere a Jesús como aquel hombre. Esto en el versículo 11. En el versículo 17 ya dice que es profeta. En el versículo 33 él ya dice que él es Dios. Y en el versículo 35 al 39 la Biblia nos dice que creyó en el Hijo de Dios. Eso es maravilloso. Cómo es que la confrontación más bien lo llevó a crecer en su fe. Cuanto más lo confrontaban, más él se afirmaba y más crecía, más reconocía el señorío de Dios. Y por último, tengo una disposición de sufrir por tu fe, por nuestra fe. La oposición a nuestro alrededor va a traer sí en nosotros respuestas. Muchos tristemente se amilanan y retroceden. Pero ¿cuántos están dispuestos a sufrir por aquella fe? Aquella fe que hace de ti que tú seas un hijo de Dios. Aquella fe que hace de ti aquello que tú eres ahora. Debemos aprender a sufrir por nuestra fe. Nuestros hermanos del libro de los Hechos murieron, quemados vivos, tragados por leones, aserrados por la mitad, para mantenerse firmes en una fe que prevaleció y por la cual ahora tú y yo conocemos al Señor. Prevalece en fe. Disponte a sufrir si es necesario por esa fe. Lo más que hoy sufrimos son burlas, lo más que hoy sufrimos son escarnios de las personas. Porque debido al medio en el que vivimos, no nos van a matar por nuestra fe. Claro, hay otros países en este momento que sí sufren persecución a ese nivel. Pero hablemos de nosotros. ¿Qué es lo más que vas a sufrir? Burla, escarnio. Disponte a sufrir por nuestra fe, porque la firmeza de esa fe en ti hará que otros conozcan también al Señor. Que este día sea un día bendecido, un día de victoria para ti. Que Dios te bendiga.